Muy bien, pues el tema del día de hoy es más allá de la amargura. Y pues vamos a comenzar. Bueno, de manera general, se considera que los seres humanos contamos con 5 sentidos. Y yo no sé cuántos de ustedes conocen los 5 sentidos que estudiamos en el kinder, en la primaria, ¿no? Supongo que todos nos sabemos los 5 sentidos. Bueno, estos son el oído, la vista, olfato, tacto y gusto. Pero los sentidos del gusto y del olfato en conjunto van a trabajar para poder favorecer nuestra adecuada nutrición a través de nuestro apetito y las preferencias alimenticias. Yo no sé si ustedes han visto a los bebés cuando comienzan su alimentación complementaria. ¿Qué nos dicen los pediatras? No le deben de dar alimentos dulces a los niños. Comiencen con los que casi no tienen sabor, con los que tienen a lo mejor sabores un poquito amargos o distintos, pero no los dulces. ¿Por qué? Porque si tú a un niño le das un mango antes de un chayote, obviamente cuando le des el chayote al niño te va a decir, guácala, yo no quiero esto, a mí dame el manguito que me diste el día de ayer porque ese sí sabe bueno, ¿no? Entonces, el sentido del gusto realmente es muy importante en los seres humanos y es un proceso involuntario que desempeña un papel fundamental, esencial para nuestra salud, para nuestro comportamiento y para nuestra supervivencia en la humanidad, ya que el sentido del gusto tiene unos receptores, tenemos unos receptores químicos en nuestra lengua, por así decirlo, y estas son las papilas gustativas, que detectan alrededor de 5 sabores, pero aunque los seres humanos específicamente detectamos 5 sabores, los seres humanos somos capaces de detectar miles de diferentes compuestos de sabor amargo. Tenemos esa capacidad de detectar muchísimos compuestos que tengan esa sensación amarga. Y entonces, esta detección de un sabor amargo es muy importante en nuestra función sensorial, porque si bien es cierto, nos previene contra la ingestión de sustancias tóxicas o nocivas para nuestra salud. Si nosotros no tenemos la capacidad de detectar distintos sabores, podríamos contaminar nuestros cuerpos con todo lo que consumiríamos y eso sería muy peligroso, sería dañino para nosotros. Por ejemplo, nuestro gusto tiene la capacidad de poder identificar alimentos en proceso de descomposición. Y al no ingerirlos, por saber, por sentir desagradables en nuestro gusto, evitamos consumirlos, así como otros alimentos que puedan generar envenenamiento, los alejamos de nuestra boca porque sabemos que no van a ser buenos para nosotros por el sabor que detectamos en ellos, y entonces por ello es que sobrevivimos. Si nosotros comemos y no sentimos nada y los frijoles que se quedaron afuera los consumimos y no detectamos ese sabor, pues puede darnos una indigestión si bien nos va, o alguna otra infección más fuerte. Entonces, el sentido del gusto realmente cumple una función fundamental en nosotros. Pero por otro lado, también el sentido del gusto y estos sabores amargos pueden también darnos efectos benéficos para nuestra salud, a pesar del sabor amargo de varias sustancias. También pueden ser buenos para nosotros. No todos los sabores amargos que conocemos son malos para nosotros. Y yo no sé si alguno de ustedes ha bebido algún compuesto amargo, llámese medicamento, llámese esencia, llámese té, aguas con sabores amargos. Yo creo que muchos de nosotros hemos probado alguna esencia, algún té de sabor amargo, ya que es muy común consumirlo. Y alguno
de estos ejemplos son los remedios caseros. Y existen personas que tienen el problema de que por las mañanas se levantan con un sabor amargo en sus bocas. Y eso realmente es nefasto para la persona que lo puede vivir. Ese sabor amargo de levantarse en las mañanas es muy feo para ellos. Y bueno, sienten en su boca completamente amarga y buscan una solución en la medicina natural. Entonces, la gente, ya sabe, todos nosotros vamos a internet y decimos, ¿por qué tengo la boca amarga? Y entonces internet nos dice, no, pues tal vez tienes problemas en tu hígado, tal vez tienes problemas biliares. Entonces dicen, pero tengo una solución para ti, internet. Puedes consumir un remedio casero. Y entonces decimos, me parece bien, ya no quiero amanecer con la boca amarga. ¿Y qué tal si tengo un problema en mi hígado? ¿Qué tal si tengo un problema biliar? Pues voy a consumir ese remedio que me comenta el internet. Y entonces existen distintos remedios caseros. Y comúnmente para este problema se conoce una planta nombrada diente de león. Yo no sé si ustedes la conocen, pero es una plantita amarilla, casi siempre, nombre diente de león, que tiene, si bien es cierto y podemos verlo en internet, tiene muchos efectos positivos. Y dichos problemas pueden de alguna forma menguar o eliminarse si consumen el diente de león. No en todos los casos, claro. Pero esta sustancia de diente de león, cuando lo hacen en una infusión, se denomina amargón. Comúnmente o coloquialmente, el diente de león es amargón, que como su nombre lo indica, no tiene ningún sabor agradable, sino que es completamente amargo. Yo no sé si ustedes lo han probado, realmente yo no lo he consumido, pero dicen que es muy bueno para estos problemas. Y ustedes no están para saberlo, pero yo sí para contárselo. Realmente yo tengo problemas digestivos, bueno, no digestivos, gástricos, por malpasadas universitarias. Entonces, mi mamá siempre me dice que me va a hacer un té de ruda. Tiene años diciéndome que me lo va a hacer, pero dice que tiene un sabor amargo. Ciertamente hasta el día de hoy no lo voy a consumir y no me lo ha dado, gracias a Dios. Entonces, yo digo, ¿cuál será el mayor problema realmente? Seguir sintiendo esos problemas gástricos y como las personas que padecen de este sabor amargo en sus bocas, ¿cuál será el mayor problema? Realmente seguir sintiendo ese malestar, seguir sintiendo ese sabor amargo por las mañanas o tomar el té de amargón o tomar el té de ruda que me dice mi mamá. O seguir amaneciendo así, con esos malestares. Y yo no sé ustedes, pero levanten la mano sinceramente, ¿quiénes sí tomarían el amargón? ¿Quiénes sí tomarían el té de ruda? ¿Quiénes ya han tomado algún infusión, té amargo? ¿Quiénes creen que sí lo harían? No sé, pero al menos yo me reservo un poquito. Casi no me gustan esos tipos de sabores. Ok, muy bien. Entonces, ¿sí tomarían o no esta infusión? ¿Sí tomarían o no este té? Y es que así es a veces nuestras vidas. Algunas veces los tés, aguas amargas, pueden ser también nuestro mejor remedio y medicina. Pero vamos a ver en este día si están dispuestos realmente, para los que dijeron que sí tomarían el amargón, si están dispuestos a tomar el amargón, el agua amarga en sus vidas, si realmente pasarían por este trago amargo y ser beneficiados en sus vidas. Así que acompáñenme al libro de Éxodo 15, del 22 al 27, por favor.
Amén. Dice: E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieran al desierto de Shur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Amén. Y bueno, para ponernos un poquito en contexto, antes de este acto que estamos leyendo, el pueblo de Israel acababa de ser testigo de las maravillas de Dios. Y yo no sé si ustedes recuerdan, pero literalmente habían visto que el mar se abría como cortinas para que pasaran en seco al otro lado. Y luego este mar se cerró como sepulcro para hundir para siempre a sus enemigos, a los egipcios. Y realmente más orgullosos de su Dios, el pueblo de Israel no podía estar. Realmente ellos habían visto las maravillas de Dios obrar a su favor, sepultar al pueblo que los había tenido esclavizado. Y después de un tiempo de regocijo, gozo y alegría por haber sido libres de esa esclavitud, por atravesar el Mar Rojo, ellos empiezan su jornada en el desierto. Y después de salir, dice la palabra, del desierto y atravesar el mar, se podían ver a las doncellas danzar y a sonido de pandero alababan y bendecían el nombre de Dios. Y antes de esta porción de la palabra, en Éxodo del 1 al 21, específicamente Éxodo 15, 2, dice que ellos alababan y bendecían a Dios y decían: Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré, dice la palabra. Sin embargo, después de 3 días de andar en el desierto, por el desierto de Shur, que podemos geográficamente decir que esta es una región desértica que va desde la frontera oriental de Egipto, de donde ellos salieron, hasta la frontera sur de Palestina, y toca un poco hacia el sur de las montañas del Sinaí. En esta región geográfica se encontraban ellos andando, caminando, pero las cosas para ellos giraban algo dramáticamente. La sed estaba comenzando a consumirles en este camino. Entonces, el camino que ellos estaban viviendo se estaba tornando difícil para ellos. Y ellos creían que el camino era realmente el equivocado, porque estaban atravesando dolor, estaban atravesando pues este padecimiento de agua. Y entonces dice que de repente llegaron a un lugar donde había aguas. Estas eran sumamente amargas. Y yo quiero que ustedes puedan imaginarse este hecho. Yo quiero que ustedes puedan hacer una imagen mental de lo que estaba viviendo el pueblo de Israel. Y entonces estamos hablando de un grupo de alrededor de 2 millones de personas que estaba formado por hombres, por mujeres, pero esto estaba hecho en edad desde ancianos hasta recién nacidos, caminando por parajes desérticos, pero iban con la guía de una columna de nube
durante el día y una columna de fuego durante la noche. El calor obviamente debía ser abrasador durante el día, terrible, y el frío, un frío aterrador durante la noche. Obviamente el cansancio, la sed habría estado afectando gravemente a la mayoría del pueblo. Imagínense los ancianos caminando durante 3 días sin haber bebido agua, y la poca agua que traían ya se la habían consumido. Entonces, pobres ancianos, pobres niños. Y hablando un poquito científicamente, se dice que una persona no puede vivir por más de 5 días sin agua, de 3 a 5 días, dependiendo de sus capacidades fisiológicas, dependiendo de su requerimiento. Pueden padecer mucho si no consumen agua en ese periodo de tiempo. Entonces, las personas ya estaban cansadas, estaban sedientas. A lo mejor los que iban al frente, los que iban adelante de esta caravana, vieron a lo lejos un oasis de agua, ¿no? Y a lo mejor les informaron a los que estaban atrás o gritaron, la noticia se iba regando de que se veía a lo lejos un oasis de agua. Pero todos, yo me imagino que todos dijeron, wow, ya casi llegamos al momento para tomar agua porque lo requerimos, lo necesitamos. Entonces yo me imagino que aceleraron la velocidad de su paso y entonces iban rápido para poder llegar a ese oasis que necesitaban para tomar agua. Pero al llegar al oasis, corrieron a beber el agua para saciar su sed, pero ¿qué creen? ¡Oh, sorpresa! Alguien grita, no son aguas bebibles, no son aguas potables, no son aguas buenas, son aguas amargas, son aguas malas. Y entonces el pueblo dice, ay, qué desilusión, cómo necesitamos, estamos sedientos. Y entonces todo el pueblo supo que esas aguas no servían para beber. Entonces, tanto que le pusieron a este lugar Mara, porque Mara en hebreo significa amargura. Entonces, amarga era la situación que el pueblo estaba viviendo. Amarga también fue su actitud, y amarga ciertamente eran las aguas que ellos estaban consumiendo en ese momento. E inmediatamente la frustración, la preocupación y la amargura no se hicieron esperar en todo el pueblo. El desánimo y la murmuración habían comenzado a difundirse entre todo el pueblo. Yo no sé si ustedes han estado en un lugar donde las cosas no están bien, pero cuando nosotros llegamos a una casa, a un lugar donde está pasando por momentos difíciles, casi siempre la persona no tiene una buena palabra para dar, o a lo mejor solamente tiene palabras de amargura, de reproche, de frustración, persona que siempre está preocupada por ese momento que está viviendo. Y eso es lo que le estaba pasando al pueblo. Ellos empezaron a frustrarse en demasía, llenaron sus corazones de amargura y también empezaron a murmurar de lo que estaba aconteciendo en sus vidas. Pero, ¿qué habríamos hecho nosotros ante tal situación? ¿Qué habríamos hecho nosotros? A lo mejor esto se ve como algo muy extraño para nosotros en la actualidad, que bebamos aguas amargas. Pero ¿qué hacemos nosotros cuando vemos que nuestras esperanzas se desvanecen y que la vida se vuelve o se torna algo insoportable? Entre las muchas opciones que hay para nosotros está el resentirnos, amargarnos, la conmiseración, la frustración y, por supuesto, echarle la culpa a los que no la tienen o a alguien más solamente para evadir lo que está pasando. ¿Qué harías tú si te acaban de diagnosticar una enfermedad? Una enfermedad grave, una enfermedad terminal, o a lo mejor es una enfermedad que, si bien es cierto, muchas personas la pueden padecer, pero tú que la estás atravesando se está tornando muy difícil de sobrellevar.
¿Qué harías cuando la única alternativa para ti y tu negocio es la bancarrota porque tus finanzas se están yendo a pique? ¿Qué pasa si de repente perdieras tu trabajo, el trabajo de tus sueños por el que habías luchado, el trabajo de años? Aún más si ya te faltaba poco para jubilarte. Imagínense. Imagina qué harías tú si tu matrimonio que luchaste, que forjaste, que diste todo lo que podías con tantas ilusiones, en cuestiones de semanas se viene abajo. O si has perdido para siempre a un ser querido, o si un hijo, una hija, un familiar ha tomado el camino más equivocado en su vida y está trayendo a tu vida dolor. Y muchas veces también en muchas familias esa pérdida de los hijos hacia caminos de perdición puede traer aún vergüenza para la familia en general. Y entonces, ¿qué harías también si descubres que has sido traicionado por personas en las que más confiabas? Y entonces te preguntarás, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué Dios ha permitido esto en mi vida? ¿Por qué ha permitido que llegáramos hasta aquí? ¿Por qué necesitamos entender por qué está pasando esto? Y algo que primeramente tenemos que entender como hijos de Dios es que el camino de nuestra vida siempre vamos a encontrar algún momento con las aguas amargas, con procesos amargos en nuestras vidas. Y estos momentos en la vida coloquialmente les llamamos tragos amargos. Y así como contábamos del amargón, así en nuestra vida necesitamos pasar por tragos amargos. Y esas aguas ciertamente eran amargas, pero como mencionaba en las preguntas anteriores, una enfermedad, tiempos de escasez económica, tiempos de abandono y soledad, el dolor por la pérdida de algún familiar que amábamos, crisis sociales, crisis mundiales, son esos tragos amargos que podemos pasar en nuestra vida. Y Juan 16:33 dice lo siguiente: estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendréis, ¿qué dice? Aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y quiero que ustedes comprendan, aunque somos hijos de Dios, no somos inmunes a las dificultades ni a las adversidades en nuestras vidas, pero sí la diferencia va a estar en quién confiamos y también la diferencia estará en cómo reaccionamos como hijos de Dios cuando pasamos por estos tragos amargos, cuando vemos las dificultades pasar por nuestra vida y decir, ¿por qué si caminando supuestamente en la voluntad de Dios me está pasando todo esto, pero los resultados están siendo amargos? Y dice, la diferencia está en cómo actúas y en quién confía. Y el Señor realmente tenía un plan para el pueblo de Israel en este momento, así como lo tiene para cada uno de nosotros. El Señor quería ser conocido, adorado por el pueblo, pero también quería relacionarse con Él y mostrarle su amor y su poder. Y a veces nosotros nos estamos consumiendo en ese trago amargo de nuestras vidas, pero se nos olvida pensar que el Señor está haciendo su obra en nuestras vidas. Él quiere ser conocido en tu vida y la única forma de que puedas conocerlo realmente es pasar por el trago amargo. La única forma de que tu adoración sea genuina es cuando estás pasando por el trago más amargo de tu vida. Y el Señor quiere mostrarse a tu corazón. El Señor quiere mostrarse a tu familia y Él quiere mostrar su amor y su poder, que nosotros no lo podemos comprender porque
la inmensidad de Dios nosotros creemos que es tan corta porque nuestra mente finita no puede comprender la inmensidad de nuestro Dios. Pero para esto ellos debían conocerle, así como nosotros debemos conocerle a través de los tragos amargos de nuestra vida. ¿Para qué? Para dos propósitos en particular. Y el primero, como dice la palabra, será poder experimentar sus maravillas en nuestra vida. Dice el versículo 15, Éxodo 15, 25. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. El pueblo de Israel nuevamente pudo experimentar y ver un milagro del Señor para sus vidas. Esas aguas que no se podían beber, esas aguas amargas, el Señor las transforma, el Señor las endulza. Y entonces Dios hizo para ellos algo que nadie podía hacer. Ninguno de los que estaban ahí, ninguno de los de la multitud del pueblo de Israel podía hacer ese milagro, ni nadie podía transformar esas aguas en dulces. Pero el Señor lo hace, el Señor le muestra su amor y misericordia al pueblo de Israel. Y cuando nadie más podía ayudarlos, el único que fue a su rescate fue su Señor, su Dios. Ellos estaban completamente cansados, estaban sedientos, estaban en una situación crítica para sus vidas, totalmente impotentes ante tal situación. Pero Dios llega a su rescate para hacer en ellos algo extraordinario. Y de igual forma, en nuestras vidas, el Señor permite situaciones críticas en nuestras vidas, en nuestras familias, situaciones llenas de impotencia, para que podamos experimentar su poder, su amor y su misericordia, para que podamos comprender que cuando nadie puede ayudarnos, cuando parece que ya no hay esperanzas para nosotros, cuando parece que ese trago amargo lo tenemos que pasar, realmente Dios nunca nos abandona. Él está ahí para rescatarnos. Él viene a nuestro rescate porque siempre está a nuestro lado. Y yo no sé si tú te has olvidado de esto, pero tú tienes un Dios poderoso, un Dios lleno de amor, un Dios misericordioso que está atento a tu clamor, que está atento a tu necesidad. Y el pueblo de Israel se había olvidado de que Dios había hecho milagros en sus vidas, había hecho prodigios, y se les había olvidado lo que habían visto. Fueron testigos oculares de lo que Dios hizo y se les había olvidado. Pero nosotros, pasando por el trago amargo, podemos ser como el pueblo de Israel, que se nos olvida todo lo que Dios ya ha hecho por nosotros, hasta dónde Dios nos ha traído, y que Él todavía puede obrar maravillas, puede obrar milagros a nuestras vidas, y que no estamos solos para pasar el trago amargo de nuestras vidas, porque Él nunca nos abandona. Y el Señor le muestra a Moisés un árbol, y quiero que me acompañen en el libro de Proverbios del 3 del 17 al 18. Le muestra a Moisés un árbol, y en el libro de Proverbios capítulo 3 se habla de los mandamientos de Dios y se relacionan con un árbol de vida. Y dice la palabra en la Reina Valera: sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que la abrazan, y bienaventurados son los que la retienen. En la Nueva Versión Internacional dice:
Sus caminos son placenteros y en todos sus senderos hay paz. Ella es árbol de vida para quienes la abrazan. Dichosos los que la retienen, dice la palabra. Y esta idea que nos dice Proverbios es sumamente maravillosa. Cuando seguimos el camino de la sabiduría de Dios, no solo estamos siguiendo un camino correcto, no solo estamos yendo por la dirección correcta, sino que estamos caminando en un camino seguro que nos trae gozo, que nos trae paz y que nos trae deleite. ¿Cuántos lo creen? Cuando estamos caminando en la voluntad y en la sabiduría de Dios, tenemos que estar seguros que estamos caminando hacia un camino que nos trae paz, gozo y deleite, a pesar de sentir el trago amargo en nuestras vidas, dice Proverbios. Y el segundo propósito que el Señor nos dice en este pasaje es tener un corazón sensible a sus enseñanzas y a sus promesas. Éxodo 15:26 dice: y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador, dice la palabra. Amén. Y en ese lugar de amargura, de crisis, de aflicción, el Señor les da al pueblo enseñanza para su camino. ¿Y a cuántos de nosotros cuando estamos pasando por la dura prueba nos gusta que alguien nos enseñe algo, que alguien nos regañe, que alguien nos dé una dirección? Pues yo creo que todos nos negamos a que se nos dirija por donde debemos de andar o qué dirección debemos de tomar. Pero dice la palabra que el Señor le dio a su pueblo enseñanza para su camino hacia la tierra prometida, hacia el lugar donde tenían que ir, pero también les dio una promesa preciosa. Dice que el Señor se muestra al pueblo dándoles esta promesa de sanidad y una promesa de protección. Definitivamente nuestro Dios conoce el camino perfecto por el que tenemos que andar. Él sabe cómo tenemos que llegar. Él sabe cómo nos vamos a dirigir hacia la bendición. Él sabe, como leíamos, cómo vamos a hacer para llegar al Elim, al lugar donde vamos a descansar. Pero a ninguno de nosotros nos gusta pasar por la prueba, ninguno de nosotros nos gusta pasar por el trago amargo, pero si así son los caminos que el Señor tiene planeado para nosotros, para dirigirnos a la tierra en la que debemos estar, entonces ese trago tiene que pasar en nosotros. Dice, nuestro Dios es el que nos guiará en el camino perfecto para llegar a la bendición, para llegar a nuestro Elim, que dice el pasaje, a ese lugar de refrigerio, a ese lugar de descanso, a ese lugar de paz. A lo mejor muchos de nosotros ya hemos estado batallando mucho con esa prueba. Ha sido muy difícil pasar esa enfermedad, ha sido muy difícil disminuir esa depresión que tenemos por la muerte de nuestro familiar. Ha sido muy difícil pasar esa escasez económica, pero el Señor te dice, es necesario que me escuches para que puedas andar en el camino correcto, para llegar a tu bendición, para llegar al Elim, para llegar al lugar donde vas a descansar por fin, para llegar al lugar donde vas a tener paz después de tanto estar batallando y después de tanta amargura que ha habido en tu vida. Y Él no se equivoca en la ruta que ha propuesto para nosotros. Él no se equivoca en esta ruta al hacernos pasar por las aguas amargas de Mara. El Señor no se ha equivocado.
con el proceso que estás pasando. El Señor no se ha equivocado en permitirte esa enfermedad. El Señor no se ha equivocado de la prueba que te está permitiendo. El Señor está ahí para socorrerte. El Señor también conoce cómo está nuestro corazón, y a veces esa dificultad, esa prueba se tiene que dar porque muchos de nosotros tenemos corazones llenos de dureza. Muchos de nosotros tenemos corazones llenos de soberbia, llenos de indiferencia hacia su palabra, llenos de indiferencia hacia las personas que amamos, llenos de vanidad. Y el Señor conoce cada uno de nuestros corazones a profundidad. Lo que yo no puedo ver de ustedes, el Señor lo sabe. Y a veces sabe que en tu corazón hay mucha dureza, y esa dureza se tiene que transformar en un corazón de carne, en un corazón que realmente sea moldeable para poder recibir la palabra de Dios. Y muchos corazones son corazones tan amargados, tan endurecidos, que necesitan pasar por una prueba para conocer realmente a su Dios, para que el Señor pueda mostrarse a su vida, para que puedan ser sensibles a su palabra, porque corazones endurecidos no puede penetrar la palabra de Dios. Necesitamos corazones emblandecidos para que la palabra de Dios penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones. Es necesario transformar esos corazones que están llenos de soberbia, que creen que ellos lo pueden todo, que son suficientes, que si trabajan, que si le echan ganas, que si estudian van a lograr todo lo que se propongan, pero necesitan pasar por el trago amargo para modificar esa soberbia en humildad, para modificar esa soberbia en corazones agradecidos, para modificar esa ingratitud en gratitud a Dios. Y realmente es en estos momentos de nuestra vida, los momentos más difíciles, que no comprendemos por qué Dios lo ha permitido. Y yo creo que muchos de nosotros nos hemos hecho esta pregunta: ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? Pero el Señor ha permitido esto para que nuestros corazones se vuelvan sensibles a su voz, a la voz de nuestro Dios, se vuelvan sensibles a su amor, se vuelvan sensibles a su voluntad y se vuelvan sensibles y receptivos para aceptar sus promesas en cada uno de sus vidas. Es necesario tener corazones sensibles y receptivos para aceptar también que hay muchas promesas dadas a cada uno de nosotros que el Señor quiere cumplir en esta temporada, pero es necesario pasar por el trago amargo, cambiar esos corazones endurecidos a corazones sensibles para que nuestro Dios pueda cumplir sus promesas en cada una de las vidas que están en este lugar. Quiero que me acompañen a Salmos 119, 103. Dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Al endulzar las aguas amargas, Dios enseña al pueblo de Israel que los mandamientos, que sus enseñanzas, que su guía puede transformar una vida amarga en una dulce y placentera vida, en una dulce y placentera trayectoria. Dice la palabra: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más aún que la miel a mi boca. Imagínense, la palabra del Señor es más dulce que todo para nosotros. Entonces, si Dios hizo endulzar las aguas amargas, Dios nos enseña que sus mandamientos, sus enseñanzas, su palabra también puede transformar una vida amarga en una vida dulce. Esa vida que la estamos pasando difícil, esa vida llena de caos, esa vida llena de dificultad, puede ser transformada si tú te dejas guiar por la palabra dulce de nuestro Dios, que va a ser más que la miel
esa palabra que realmente te llena de gozo, esa palabra que es tan placentera para tu vida, pero es necesario que te dejes, que te permitas ser guiado por la palabra de Dios. Y entonces el pueblo de Israel, en lugar de creer que el mismo Dios que había abierto el mar rojo podría también proveerles del agua dulce en el desierto. ¿Y qué hizo el pueblo? Dice la palabra, el pueblo comenzó a murmurar y a quejarse. Y si ustedes no se acuerdan, el pueblo de Israel tenían este problemilla, siempre murmuraban, siempre se quejaban. Yo espero que aquí no haya de ese tipo de personas, la verdad. Son puras personas positivas, amén. Pero el pueblo de Israel siempre murmuraba y aquí no fue la excepción. El pueblo comenzó a murmurar y a quejarse. Se volvieron tan amargos en sus almas como las aguas de Mara. Cuando el pueblo se queja contra Moisés, yo creo que dice, ay, este pueblo, siempre ustedes. Pero Moisés toma la iniciativa y dice que Moisés clama al Señor y el Señor le dio la solución a este problema que estaban padeciendo. Dios, como vimos, le muestra un árbol que cuando fue arrojado a las aguas se endulzaron. Y yo quiero que vayamos al libro de Proverbios 15:4, por favor. Y el libro de Proverbios también nos habla de otro árbol diciendo, amén, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. El Señor está diciendo, lengua que brinda consuelo es árbol de vida. Si nosotros elegimos hablar palabras positivas, hablar palabras de vida, en vez de palabras negativas, en lugar de palabras de murmuración, en lugar de palabras de crítica, palabras de culpa, palabras de queja, cuando estamos atravesando momentos difíciles, esas aguas amargas pueden convertirse en aguas dulces. Nuestra boca tiene autoridad y nosotros lo primero que hacemos cuando estamos atravesando el momento difícil es decir hasta de lo que no se puede uno imaginar. Ya estamos regañando a nuestros padres, ya estamos regañando a nuestros hijos, ya estamos diciendo que el Señor no está haciendo las cosas bien, ya estamos quejándonos en contra de Dios, ya estamos haciendo muchas cosas que no van conforme a la voluntad de Dios, porque eso es lo que sabe decir nuestra boca cuando está llena de amargura, cuando está llena de dolor. Pero dice la palabra, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Si tu boca es una boca que sale bendición, que sale cosas positivas, que no se queja, va a ser una boca que vaya a ver la bendición de Dios. Va a ser tu vida bendición también para otras personas. Pero si tu boca sale pura cosa, que es queja, murmuración, rencor, amargura sale de tu boca, entonces dice que va a ser quebrantamiento de espíritu. Si nosotros no lo hacemos así, nosotros mismos nos vamos a envenenar con las aguas amargas que salen de nuestra boca. Y ahora sí va a ser muy difícil que podamos salir de ese hoyo cuando nuestras palabras han sido puras palabras de maldición, cuando han sido puras palabras de murmuración, cuando han sido puras palabras de queja y palabras negativas, porque entre más nos hundimos en esa amargura por las palabras que pueden salir de nuestra boca, y entonces empezamos a envenenar cada vez más nuestro corazón con las mismas palabras que salen de que fluyen de nosotros mismos.
como dice la palabra, la Biblia nos advierte que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón. Pero si nuestra lengua sale pura cosa de maldición, por obvias razones, nuestro corazón no está siendo guardado. Y tenemos que guardar porque de ahí emana la vida, dice la palabra. Entonces, si nosotros estamos bebiendo de las aguas que fluyen de nuestro corazón, tenemos que asegurarnos que siempre se mantengan dulces, que sean palabras positivas, que sean palabras de bendición a pesar de la prueba y que no sean palabras de maldición aún en el momento difícil. Asegúrense de que se mantengan dulces las palabras que salen de su boca y no envenene su espíritu, sus labios con un espíritu amargo. Cuando nos encontramos en el peor momento de nuestras vidas o cuando consideramos que realmente la estamos pasando mal, asegúrense cada uno de ustedes de no amargarse por la situación que está aconteciendo en sus vidas. Aparte del trago amargo que ya estamos atravesando, aparte del trago amargo que ya se está dando a nuestras vidas, estamos envenenando nuestro corazón con una amargura que si se sigue llenando de amargura nuestro corazón, podemos hacer mucha raíz de amargura que después va a ser muy difícil que pueda salir de nosotros. Por eso dice la palabra que asegúrate de no amargarte cuando pases por momentos difíciles. Y Efesios 4:31 dice: quítense de vosotros toda amargura y enojo, e ira, y gritos, y maledicencia, toda malicia. Si ustedes pueden evitar la amargura en sus malos tiempos, harán que se apresure el momento de su bendición. Harán que su recuperación física, su recuperación del alma pueda ser más pronta. Y aparte, se ahorrarán mucho dolor. A veces nosotros mismos nos estamos ahogando con ese trago amargo porque nuestros corazones están llenos de amargura y nuestras palabras, puras palabras de odio, de resentimiento, de dolor y de amargura están saliendo de ella. Pero el Señor nos dice, si tú evitas la amargura en tu vida, tu recuperación, tu bendición y la promesa de Dios puede llegar más pronto de lo que tú te esperas si evitas esa amargura en tu vida, en tus labios. Vemos que el corazón del pueblo de Israel ante esta prueba se estaba revelando como un corazón amargado, como un corazón olvidadizo completamente de lo que Dios ya se había mostrado a ellos, de lo que Dios había hecho. Y se estaba revelando como un corazón ingrato y sobre todo un corazón incrédulo, olvidándose de que Dios podía obrar a su favor. Y si ellos hubieran continuado en el camino que Dios les estaba dirigiendo, ellos se hubieran dado cuenta que Dios tenía algo preparado para ellos. Dice Éxodo 15:27. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmas, y acamparon allí junto a las aguas. Este lugar de Elim, geográficamente hablando, no estaba muy lejos del lugar donde estaban. No estaba nada lejos. Aproximadamente podemos pensar que estaba a 15 kilómetros de distancia. No lo podían ver, no lo podían apreciar, pero allí estaba este lugar. Allí estaba este lugar de reposo. Dios tenía un lugar especial y un lugar apartado para ellos. Y dice la palabra de Dios, después llegaron a Elim. En nuestra vida, ese Elim no está tan lejos tampoco como en ellos. No está muy lejos. Estás a punto de llegar a Elim
Estás a punto de atravesar ese trago amargo, ya casi se acaba ese sabor amargo de tu boca, ya casi pasa. Quizás estás pasando por una prueba, una dificultad, por un momento muy difícil y tú te preguntas, ¿por qué Dios te tiene en este lugar? ¿Por qué no lo has atravesado? ¿Por qué sigues ahí? Pero dice la palabra, si tú obedeces a Dios, si tú que ya saliste del mundo, tú que ya te has olvidado de todo lo pasado del mundo y te preguntas, ¿dónde está Dios? Dios está aquí a tu lado. Dios está cerca de ti y Dios te quiere mostrar tu Elim, porque tu Elim ya está cerca. Su poder, su ayuda está cerca de ti. Dios te va a ayudar y estará contigo. ¿Por qué en ese lugar solo hay amargura? Tú te preguntarás, pero el Señor te tiene un lugar mejor. El Señor a pocos pasos tiene un lugar donde vas a estar confiado, donde vas a tener paz, donde vas a tener seguridad, donde vas a estar lleno de su presencia, dice la palabra. Pero sabes, ya está cerca tu Elim, ya está cerca. Solo tienes que avanzar un poquito más. Elim está delante de ti. Tienes que seguir adelante. Dice que el pueblo solamente tuvo que seguir 15 kilómetros aproximadamente y encontraron su Elim. Sigue adelante. Solo tienes que dejar ese lugar de amargura por el que estás atravesando. Ese trago amargo ha sido muy difícil en tu vida, pero el Señor ha prometido estar contigo todos los días de tu vida. Y entonces es necesario que olvidemos esa amargura que hay en nuestro corazón, que nos ha hecho la prueba tan difícil que hemos atravesado. Esas palabras de amargura tenemos que soltarlas por palabras de bendición, por palabras que edifiquen, por palabras que nos ayuden a ir a la bendición. Sigue adelante, ya está cerca tu Elim. Tienes que confiar que tu Elim está cerca, pero es necesario, como decíamos, confiar que Dios tiene un corazón, que Dios tiene una promesa para cada uno de nosotros. Necesitamos a través de la prueba entender que debemos experimentar las maravillas de Dios en nuestras vidas y en segundo lugar, debemos de tener un corazón sensible a sus enseñanzas y a sus promesas. Y yo quiero que me acompañen, estando de pie, por favor. En épocas de amargura, en épocas de prueba, nosotros podemos elegir uno de estos tres caminos. En primer lugar, podemos elegir tener una actitud indiferente ante esa dificultad. Que digamos que lo que está predestinado a ser, sucederá. Y esto va a hacer que no mejore para nada tu relación con Dios si tú tomas este camino. En segundo lugar, como nosotros veíamos, podemos elegir ponernos y tener un corazón amargado y resentido con Dios, lo que hará que se deteriore nuestra relación con Dios. O bien, nosotros podemos acercarnos más a Dios buscando su refugio, buscando en su palabra, buscando bajo su voluntad y bajo su guía, sabiendo que Él tiene un propósito para cada trago amargo en nuestras vidas. Yo no sé ustedes cuál decisión han tomado hasta este momento, si se han llenado
de corazones amargos, se han endurecido sus corazones por las duras pruebas que han venido a sus vidas, a sus familias. Pero yo te digo, elige acercarte a Dios, elige buscar su refugio, elige ser guiado por la voluntad y guía de nuestro Dios, para que el Señor cumpla el propósito que tiene para tu vida a pesar de ese trago amargo, para que el Señor te lleve a la tierra de Elim que Él tiene destinada para cada uno de ustedes. Y quiero que vayamos a Isaías 43, 2 al 5. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. El Señor nos dice, yo estoy contigo a pesar de que te estés hundiendo, a pesar de que estés pasando por ese trago amargo, a pesar de que estés pasando por el fuego. Yo estoy contigo. Yo he dado por tu rescate. El Señor está para ti. El Señor ha venido a rescatarte, pero tienes que confiar, porque el Señor expresa aquí con claridad lo que Él espera de su pueblo. Él los invita a escuchar con mucha atención su voz y oír sus mandamientos, pero también los exhorta a cumplirlos y a vivir de manera recta. En el Éxodo 15, 26 les recuerda también el Señor que las enfermedades que envió a los egipcios no llegarán a ellos. Les promete que ninguna de esa enfermedad les tocará. Dios se manifestó como Jehová su sanador, como Jehová Rafa, y Dios promete guardar a su pueblo de toda enfermedad si obedecen diligentemente sus ordenanzas y sus estatutos. Dios es justo, Dios es fiel, Dios es misericordioso. Promete bendecirnos, proveer en nuestras necesidades, sanarnos en nuestra enfermedad, pero también espera de nosotros obediencia y rectitud. Atendamos su voz, obedezcamos a su palabra, estemos seguros de que Él se encargará de nuestras vidas. Tenemos una promesa, dice la palabra en Éxodo 15, 27. Tenemos la promesa de un Dios sanador y de un Dios protector. Dios está sanando, Dios está protegiendo tu vida, Dios está a tu rescate. Tienes que confiar, tienes que creerlo, pero guarda su palabra, guarda sus estatutos, rígete por su voluntad. Acompáñenme a Santiago 5 del 13 al 15. Confiamos que las promesas de Dios son verdad. Confiamos en Él. Y Santiago 5 del 13 al 15 dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué tiene que hacer? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él,
ungiéndole con aceite en nombre del Señor. Y la oración del fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y en esta hora el Señor se está mostrando a tu vida como un Dios protector, como un Dios sanador, como un Dios que va a tu rescate. Si tú estás pasando por este trago amargo, si tú estás pasando por momentos de prueba y de aflicción, el Señor te dice: haz oración. Ríndete a sus pies. Es necesario que cambies ese corazón endurecido, un corazón emblandecido, un corazón de carne. Es necesario que te rindas al Señor para ver sus milagros, para ver sus maravillas.